Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Es un placer estar nuevamente con ustedes hoy domingo 10 de abril estudiando una nueva lección que se titula Principios y Normas. Antes de estudiar nuestra lección, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio. Oremos. Señor, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias por otro día más que tú nos has dado. Hoy en este día, Señor, que vamos a estudiar tu palabra y esta lección, que tú nos puedas dar esta inteligencia para poder entender lo que tú nos tratas de decir, Señor. Gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos empezado nuestro repaso de la lección, pero antes de eso voy a saludar a mi hermano Cativo. ¿Cómo estamos, hermano Cativo? Bien, hermano José, buenos días, que el Señor me lo bendiga. Y a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que a través de las ondas de la radio podemos estar estudiando juntos el día de hoy, domingo 10 de abril. Mire cómo va el tiempo ya, corriendo también otro mes. Así es de que preparémonos para estudiar a grandes rasgos el día de hoy, porque hay mucho. Desde el Mateo 5 al 7. Así es de que vamos a verlo, los puntos como dice ahí. ¿Cómo dice ahí, hermano José? ¿Cuál es lo que nos dice ahí en las letritas primeras? Dice, repasa brevemente el sermón del monte en Mateo 5 al 7. Resumen en las líneas que siguen lo que te parece que se destaca más y que te dice a ti. ¿Y qué te dice a ti? Imagínese. Nos dice la lección que repasemos brevemente el Sermón del Monte. ¿A dónde se encuentra el Sermón del Monte? Desde el Mateo 5, 6 y 7. Veremos a grandes rasgos. Como les dije el día de ayer, que ahora íbamos a estudiar un poquito. Dice, solamente desde el 1 al capítulo 5, del 1 al 12, nos enseña las bienaventuranzas. Recuerde lo que dijimos el día de ayer en consejos para los maestros. Se los vuelvo a leer, que se encuentra Consejos para los Maestros, página 34. El Señor Jesús no presentó teorías abstractas, sino lo que es esencial para el desarrollo del carácter. ¿Qué hay en el Sermón del Monte? ¿Qué hay en las palabras dichas por el Señor Jesús en el capítulo 5, 6 y 7? Dice que son palabras dichas por el Señor Jesús para el desarrollo del carácter, lo que ampliará la capacidad de un hombre para conocer a Dios y aumentar su poder para hacer el bien. Eso es lo que hay en estos 3 capítulos de Mateo. Y a grandes rasgos, fíjese lo que nos dice las bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices, ¿quiénes? Los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que no tienen ¿qué? El yo, que han depositado su yo en Jesús. Eso es ser pobre en espíritu del yo, pero ricos en espíritu santo, porque ya no vive yo, sino Cristo vive en mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Como les digo, a grandes rasgos vamos a estudiarlo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos, felices los que sienten dolor por el pecado que ven en su vida y van al Señor Jesús y se arrepienten. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se arrepienten de su pecado. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos, dicen, recibirán consolación. ¿Y cuál es la consolación que recibimos? Recibimos consolación de parte de Cristo al recibir el perdón, y recibimos consolación de parte del Espíritu Santo, que recibimos la capacitación para vencer aquel mal hábito, aquel pecado, aquella mala costumbre, y ya no volver a caer en ese mismo error. También nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre se refleja a través del carácter, pero un carácter que se asemeje a la de Jesús, porque Él dice que fue manso y humilde de corazón. Para aquellos que sean mansos, que aprendan de Jesús a vivir en este mundo, dice, ellos recibirán la tierra por heredad. También nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es la justicia? Jehová, justicia nuestra. Cristo Jesús es nuestra justicia, y dichoso, feliz aquel que tiene hambre y sed de Cristo y sacia esa hambre y esa sed, escudriñando su palabra, buscándole a Él. Dice, ellos serán hartos, ellos serán saciados. Seamos de esa clase de personas que sintamos hambre y sed de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia, ¿qué es la misericordia? La misericordia es una fe activa. Porque yo puedo decir hoy tengo fe, pero si veo a mi hermano en necesidad y no le ayudo, ¿de qué me sirve decir que tengo fe pero no tengo amor? De nada me sirve. La misericordia es movida por el amor. El amor que tengo de Cristo hacia mi prójimo. Y bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. ¿Cuándo? ¿Cuándo alcanzaremos misericordia? Hoy alcanzamos misericordia porque recibimos de Dios muchas bendiciones, pero la más grande misericordia la recibiremos el día en el cual se escuche, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel me visitasteis, enfermo vinisteis a mí. Y le diremos, Señor, ¿cuándo? Yo no me recuerdo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Bienaventurados los misericordiosos. Estas palabras las dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, para que
sus discípulos, porque primeramente, fíjense lo que había allí en el monte, en esa lomita. Imagínese usted al Señor Jesús en la parte más alta. ¿Quiénes eran los que estaban más cerca del Señor Jesús? Los discípulos. Los 12 eran los que estaban cerca de Jesús. Luego estaban ya la multitud. Aunque las palabras eran dirigidas para todos, primeramente Él quería preparar a aquellos 12 para que ellos siguiesen dirigiendo a su iglesia cuando Él se fuera. Y le sigue diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo podemos mantener limpio el corazón si somos pecadores? Porque no hay justo ni siquiera uno. Pero el Señor nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestro pecado fuere negro o rojo, yo lo volveré blanco. Bienaventurado, dichoso los de limpio, o sea, los que van al Señor Jesucristo día a día a recibir la justicia de Él en sus vidas. Porque yo no me puedo limpiar de mi pecado. Así amontone lejía y jabón, mi pecado está delante de mí y permanecerá allí. Pero la justicia de Cristo aplicada a mi vida es la que me limpia de todo pecado. Y de esa manera es como yo voy a estar limpio el día de hoy. Vayamos a Cristo y Él nos mantiene limpios. Y dice: ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado, dichoso aquel que ha hecho la paz primeramente con Dios y que ha hecho la paz también con su prójimo. A eso nos está invitando el Señor. Esos son los consejos. Porque por eso dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y así, más adelante encontramos, ahí luego están otras dos bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Podrá usted padecer persecución por amor a Cristo y mantenerse humilde, manso, misericordioso, si no ha entregado suyo? Por eso lo primero que el Señor nos indica es en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Es lo primerito. No podemos seguir si eso sigue vivo en nosotros. Es necesario que dejemos el yo y se lo entreguemos a Cristo, porque vienen momentos duros de prueba. Y si Cristo es el que tiene el yo, nos mantendremos humildes ante los ataques de Satanás. Pero siéntete, dice: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal. Dice: bienaventurado eres. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire qué recompensa. Eso solamente en las bienaventuranzas. Pero en el versículo 13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra.
Ahí nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes los cristianos, ustedes los adventistas, son los que le están dando sabor a la palabra de Dios aquí en la tierra, para que la gente, al escuchar, al verlos, anhelen y deseen comer de la palabra que hay en ustedes. Pero no termina allí. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué se le dará sabor a la tierra? También nos dice en el verso 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Y sigue diciéndonos ahí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea que nos está diciendo, nos está mostrando a nosotros cómo poder vivir con un carácter transformado, reflejando a Cristo, poniendo en alto el nombre de nuestro Dios, y ser así verdaderos hijos e hijas de Dios. También más adelante nos dice en el verso 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque hoy en día muchos que se dicen ser cristianos, están diciendo de que ellos ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Que la ley, o sea, dicen una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. Porque sí, nosotros vivimos bajo la gracia, como la vamos a estar estudiando en esta semana. Y la gracia, ¿cuándo se inició? Ellos dicen que la gracia se inició después que Cristo murió. Y la gracia, hermanos, se inició cuando el pecado entró al mundo. La gracia está desde Adán. Todos nosotros somos salvos por gracia hasta el día de hoy. También nos sigue diciendo ahí en el capítulo 5 del 21 al 26, Jesús y la ira. Cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y qué es lo que más abunda en el corazón humano? La ira. Porque el yo habita en el corazón humano. Y de esos se agrada el enemigo, de que el yo esté vivito y coleando para hacernos tropezar. Y el Señor Jesús dio estos consejos en el Sermón del Monte para que podamos aplicarlos a nuestra vida y de esa manera ganarle al enemigo con la ayuda de Cristo. También del versículo 27 al 30 habla acerca del adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso está muy común hoy en día. No digo de la gente del mundo, porque ellos viven como viven sin Cristo, pero nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Cuando veo a algunos hermanos que dicen, no, pues se separaron, no, que ya se divorciaron, que ya se volvió a casar. ¿Cómo? No, es que ya no nos queríamos. No, ya no sentía nada por él. No, ya no sentía nada por ella. Y esa excusa le va a dar usted aquel día al Señor Jesús. Queridos hermanos, todas estas son cosas para que pensemos. Si usted está viviendo un matrimonio frío, ya casi para tirar la toalla, como se dice, de cambiarlo por otro, por otra, el anciano, el pastor le podrá dar el consejo, sí,
pues sepárense, divórciense. Pero el matrimonio es para toda la vida. Si usted se casó, querido hermano y hermana, alimente el amor, alimente el perdón, olvide los errores y muestre el carácter de Jesús. Y verá cómo su matrimonio va a poder mantenerse. Y se lo digo, hermano, no por palabras, sino porque en mi matrimonio eso pasó. Se lo digo porque así se vivió en mi matrimonio. Yo estaba a punto de perder mi matrimonio antes de que Cristo llegase a mi corazón. Antes de que Cristo llegara al corazón de mi esposa. Estaba a punto de que cuando yo me vine a este país, usted no lo quiere saber, pero le diré a pocas palabras, me vine de mi país. Y dije, yo me voy para los Estados Unidos con pensamientos egoístas. Dejo a mi esposa y a mis hijos aquí en El Salvador. Soy del Salvador. Y me voy a ir allá a los Estados Unidos, me voy a casar con una gringa. Esos eran mis pensamientos, negros, sucios. Pero caí de rodillas y le pedí perdón al Señor. El Señor me devolvió mi hogar, mis hijos. Y ya llevamos 42 años. Felices. 36 años felices en Cristo Jesús. ¿Es posible? Sí es posible mantener el hogar si Cristo llega a ser el Señor y Dios de ese hogar. Más adelante nos habla de Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. En el capítulo 6 nos habla de Jesús y la limosna. Veamos qué nos dice acerca de la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados. ¿Quiénes son estos hipócritas? Mucho adventista, mucho cristiano. Pero el Señor nos dice que no sepa lo de la derecha, lo que te hace tu izquierda. Si lo que vas a hacer, hazlo para honra y gloria de Dios. Jesús y la oración. Aquí nos enseña el Padre Nuestro cómo debemos de orar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando estamos orando? Si esa oración es de corazón, vamos a saber qué significa el Padre Nuestro. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciendo esas palabras del Padre Nuestro? También más adelante habla acerca del ayuno. ¿Qué clase de ayuno es el que Dios anhela? Porque ¿cómo ayunaba la gente en aquel entonces, en el tiempo de Jesús? Se ponían unos rostros todos tristes para que la gente mirase que habían ayunado o que estaban ayunando y que dijeran, qué hermano tan bueno, qué hermano tan santificado. No, el ayuno solamente debe saberlo Dios y usted. ¿Y por qué está ayunando? Haceos tesoros. ¿A dónde? ¿En la tierra? En el cielo, dice. Y no te olvides que la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Nuestros ojos. ¿Qué vemos? Porque por los ojos entra y codiciamos, anhelamos cosas que son perjudiciales. Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, todo eso hay en el capítulo 6. Y todo eso lo habló el Señor allí en el Sermón del Monte. Como les dije,
no podemos tocar mucho, sino que a grandes rasgos usted tome tiempo. Si alguno de estos capítulos o títulos le tocó su corazón, profundícese. Y en el capítulo 7, Él nos dice que Él juzgará a los demás. El juzgar a los demás. Dice el juzgar a los demás. Nos volvemos nosotros jueces. ¿Y quién es el juez? Solamente Dios. No mires la paja de tu hermano. Mira primero la viga que tienes tú. Busca a Dios. Arrepiéntete. No fue el mensaje que daba Juan y el Señor Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La oración y la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. Los 2 cimientos. De todo eso nos habla. Principios y normas que encontramos en la palabra de Dios. Los principios se originan en Dios, no cambian, hermanos. Las normas, cuando se dicen para elevar la palabra de Dios, son buenos. Pero cuando las normas son para degradar o para debilitar un principio, cuidado. Basémonos en los principios de Dios. Y de esa manera, nuestra fe mantendrá la fortaleza porque tendremos la vista puesta en Jesús. Por eso nos dice aquí al terminar, aquí la parte de abajo de la lección dice: sea lo que fuere que pongamos en él, el Sermón del Monte presenta los principios fundamentales del reino de Dios. ¿Qué presenta el Sermón del Monte? ¿Qué presentan estos 3 capítulos? Presenta los principios fundamentales del reino de Dios. Los principios que todo cristiano debe aplicar en su vida para poder llegar a ser hijo o hija de Dios. Nos muestra el desempeño de Dios como gobernante de su reino y nos señala lo que Dios nos llama a ser como súbditos suyos. Aquí están las reglas dadas por Dios, las normas que debemos aplicar también, dadas por Dios para que seamos verdaderos súbditos del reino de los cielos. Es un llamado radical de los principios y las normas de los pasajeros reinos de este mundo, a los principios y las normas del reino que existirá para siempre. Hay principios y normas terrenales que pone el hombre, pero hay principios y normas puestas por Dios. Como dijo allí el apóstol, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que cada uno de nosotros, ese sea nuestro sentir y pensar, de que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a leerles un pedacito de consejos de las notas de la hermana Joy. En todas sus lecciones, Cristo buscó impresionar en las mentes y los corazones de sus oyentes los principios que subyacen a la gran norma de justicia. Les enseñó que si guardaban los mandamientos de Dios, el amor por Dios y por sus prójimos se manifestaría en su vida diaria.
buscó inculcar en sus corazones el amor que sentía por la humanidad. De esta forma, sembró las semillas de la verdad, cuyos frutos producirán una rica cosecha de santidad y belleza de carácter. La santa influencia no solo se seguirá extendiendo mientras el tiempo dure, sino que sus resultados se sentirán por toda la eternidad. Santificará las acciones y tendrá una influencia purificadora donde quiera que exista. Sentado allí en el monte, rodeado por sus discípulos y una gran multitud, Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos no son murmuradores o quejosos, sino aquellos que se contentan con su condición y sus circunstancias en la vida. No albergan el sentimiento de que merecen una posición mejor que la providencia le ha asignado, sino que manifiestan un espíritu de gratitud por cada favor derramado sobre ellos. Todo pensamiento orgulloso y sentimiento exaltado son desterrados del alma. Matutinas Reflejemos a Jesús, página 53. Hermanos, que al haber estudiado el día de hoy nos haga reflexionar y busquemos más al Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz día. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestro repaso de escuela sabática. Bendiciones para todos y hasta el próximo día.